Parashá Pinhas, que corresponde de Números capítulo 26, versículo 10, a Números capítulo 30 y versículo 1. Y vamos a ver dos grandes títulos para poder ver cuál es la enseñanza que la Torá tiene para con nuestra vida. Siempre decimos que encomiendes este tiempo en oración, que le pidas a Hashem que te hable el corazón, que te hable al entendimiento y que puedas ser receptivo al mensaje específico que tiene para con tu vida. Dice el capítulo 27 que vinieron las hijas de Zelofehad a Moisés a pedirle algo insólito para esa cultura y para ese tiempo. Esto que le pedían de insólito era que ellas pudieran ser herederas tal cual como lo hubiese sido un hijo varón, porque este hombre había fallecido y no había dejado herederos varones. Y en la cultura de Medio Oriente, como en la mayoría de las culturas antiguas, solamente podían ser herederos los varones. Y en este texto nos muestra cómo fue de la voluntad de Hashem que ellas fueran igualmente herederas como los varones. Es decir, no hizo ninguna diferencia si eran varones o mujeres, sino que no solamente le respondió la petición, sino que luego, vemos más adelante, que Hashem utilizó esta situación para dejarlo como un precedente y para enseñar que así debía ser siempre en el pueblo de Israel. Una cultura, ya vemos, muy adelantada, muy evolucionada. Recordemos que en un montón de regiones del mundo esto fue insospechado, insólito, hasta miles de años incluso después. Justo cuando en este momento Hashem lo estaba enseñando como una normativa de vida, mostrando cómo la fe dignifica, la fe hace que la persona tenga crecimiento. Hay gente que cree que la fe directamente degrada al ser humano, pero aquí vemos que es todo lo contrario. Y el segundo título que vamos a ver es las características de la sucesión de un ministro, es decir, ¿qué característica tiene que tener un ministro para que pueda suceder al ministro anterior? Y cómo el ministro anterior tiene que ir preparándolo a este heredero de servicio en las cosas del Eterno. Vemos en el versículo 16 de la Torá y capítulo 27, dice: ponga Hashem, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Vemos esta petición de Moisés. Vemos que estaba hablando Moisés con Dios, estaba pidiéndole que haya un sucesor, que haya un heredero. Entonces, lo primero que podemos ver era que Moisés estaba preparando en oración a su heredero. Muchas veces, lamentablemente, vemos que directamente hay un líder, un gran líder respetado, reconocido, y luego ese líder por alguna causa no puede estar, o porque ha concluido su tiempo en ese servicio, o por razones de que no puede estar por que el Señor lo ha llamado a su presencia. Y la sucesión tiene que ser una sucesión difícil, rápida, con bastantes problemas. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación de ese heredero espiritual, ministerial de las cosas de Hashem. Entonces fíjese que dice el versículo 16, pidió, así lo define, a Dios de toda carne, un varón sobre toda la congregación. Otra cosa que vemos en Moisés, que no tenía celo, no tenía ego, él pensaba luego en el pueblo. Porque muchas veces lo que pasa es que los líderes anteriores no preparan personas. ¿Por qué? Porque tienen miedo que esa persona que van preparando en algún momento les haga sombra o se alce frente al pueblo. Y estas cuestiones humanas a veces lamentablemente impiden la buena sucesión de liderazgo. Vemos en el versículo 17, dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Es decir, no era nominal solamente la sucesión que Moisés quería para con Yoshua, ¿sí? Josué traducido aquí en la 960 y aquí en la Torá es Yoshua.
para que abra y para que salga delante de ellos y entre delante de ellos. Esto significaba que el sucesor tenía que ser una persona que abriría puertas, es decir, una persona estadista, una persona adelantada a los tiempos, que conociera para dónde iba la situación, qué oportunidades eran para el pueblo, es decir, una persona realmente preparada. Una persona realmente preparada. Entonces ya vamos viendo cómo Moisés, estando bien en su fuerza ministerial, aún así oraba por un sucesor, pedía por él, pedía por el rol que pueda abrirle puertas al pueblo, que lo acompañe, esto de que vaya delante de ellos y entre y los saque, tiene que ver con funciones pastorales, eran expresiones del cuidado de un pastor hacia su rebaño. Luego vemos en el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, Yoshua, ¿no? Hijo de Nun, varón en el cual hay ruach, y pondrás tu mano sobre él. Hashem eligió una persona abundante en ruach. ¿Qué significa? Bueno, esta palabra ruach es soplido, ¿sí? Y ustedes saben que soplido tiene que ver con la actitud de vida, con la vida espiritual que tenía. Es decir, no lo buscó solamente por una actitud o una aptitud física, técnica, mental, sino porque era una persona llena del Espíritu. De hecho, su nombre significa salvación de Hashem, y Yoshua significa eso. Y la salvación es un acto sobrenatural dado por el Espíritu Santo, justamente. Entonces, fíjense estas dos cosas. Dice, en el cual hay Espíritu, y luego dice, pondrás tus manos sobre él. La imposición de manos era una característica de forma de delegación ministerial, cuando alguien delegaba a alguien para alguna misión, cuando se delegaba a alguien para que viaje haciendo una representación ministerial, justamente se hacía imposición de mano, así como Pablo también se lo dice a Timoteo en el Brit Hadash, en el Nuevo Testamento. Luego vamos a ver el versículo 19, dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Versículo 19 nos habla de tres cosas. Primero, un respaldo sacerdotal y una formación sacerdotal. ¿Cómo era una formación sacerdotal? Sí, Moisés no solamente lo estaba preparando desde el punto de vista intelectual para que tome decisiones, sino para que gobierne su casa, gobierne su familia, para que sea un consejero, un sacerdote, un Cohen sobre su casa, ¿sí? Había un sumo sacerdote, por supuesto, pero él tenía que ser sacerdote en su casa, por eso lo llevó al sacerdote, al Cohen Gadol lo llevó. Entonces, los mismos sacerdotes de oficio tenían que reconocer su sacerdocio como varón de Dios. Luego, dice el versículo 19, y delante de toda la congregación. Muchas veces, como dijimos anteriormente, hay personas que directamente se van formando a la luz de algún gran líder, pero este líder nunca los reconoce y no los afirma. Pero esto es un error. Claramente dice, y delante de toda la congregación. Es decir, era la voluntad de Hashem que Moisés lo elevara a Yoshua para que toda la congregación viera que el mismo Moisés estaba respaldándolo a este joven Yoshua. Sabemos que el llamado viene de Dios, sabemos que irrevocables son los dones. Sin embargo, es importante que cuando un líder está poniendo las expectativas de que Hashem llevará la obra en generación a generación, también puede ser el líder el que públicamente reconozca a ese nuevo líder, para que luego, como lo dice más adelante, el mismo pueblo de Israel le obedezca, ¿sí? A veces vemos personas que han crecido a la luz de un gran líder, pero ese líder nunca lo ha reconocido, y luego cuando tiene que tomar cargos de responsabilidad, el mismo pueblo le cuesta seguirlo porque empiezan las comparaciones, no era como el líder anterior, nosotros queríamos más al otro líder, era más experimentado, en fin. Es sabio
este principio de la delegación pública de los cargos. Fíjense que el versículo 19 dice, toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Es decir, no había solamente un respaldo y un reconocimiento de que aquel Yoshua hacía bien cosas. Esto se ve mucho hoy en día. Reconocemos que alguien hace algo bien, sí, pero no le damos el cargo, acá dice, de autoridad, ¿sí? Hay una delegación, un reconocimiento público que le permitió luego a Yoshua cumplir con su ministerio justamente. Versículo 19, en presencia de ellos, ¿sí? Acá no había nada, a veces pensamos que es implícito, bueno, que si una persona está aprendiendo de un líder, cuando este líder tenga que viajar o irse o no esté más, bueno, intuitivamente los que están debajo van a tomar la dirección del pueblo, pero sin embargo esto no es intuitivo, tiene que ser reconocido, tiene que ser justamente, así como también el Brit Hadash habla sobre lo que son el grupo de los ancianos también, ¿sí? Ustedes saben que había un pastor, ¿sí? Un obispo, y había un grupo de ancianos que tenían que ser reconocidos como ancianos, y la gente tenía que saber que eran ancianos. Entonces, esto nos lleva al versículo 20, y dice, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa? Les obedezca. Pondrás tu dignidad sobre él. Es decir, que así como lo veían a Moisés, lo puedan ver a Yoshua. Porque como les decíamos antes, el pueblo muchas veces, un grupo, un liderazgo, cuando queda un líder como sucesor, muchas veces lo evalúan a la sombra del líder anterior, le reprochan cosas y le hacen un poco difícil la situación de la sucesión de liderazgo. Y esto no debería ser así si se hubiesen dado justamente como Moisés hizo con Yoshua, todos estos pasos de reconocimiento, de preparación, de oración, de fortalecimiento. Y claro, Yoshua luego terminó cumpliendo bien la misión que Dios le había encomendado, porque tuvo un Moisés que fue un adelantado, un estadista, fue preparándole el camino. No lo preparó solamente, como dijimos, de forma sacerdotal, lo hizo de forma además pública, lo hizo un reconocimiento formal, no implícito, sino que fue formal aquí el reconocimiento. Y esto nos lleva al versículo 20, y pondrás tu dignidad entonces sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Aquí hay una aparente redundancia, porque dice, Kol es la palabra, toda la congregación de Israel le obedezca. ¿Por qué dice toda la congregación de Israel? ¿Por qué no dice la congregación de Israel? Porque como vimos en para allá anteriores, había algunos servidores del tabernáculo, que eran hijos de la tribu de Leví, que les costaba, por decirlo así, seguir las instrucciones de un líder, porque ellos, al estar ministrando continuamente, ocurría, lo que hemos dicho en alguna para allá anterior, lo que pasó en Ezequiel capítulo 28, a causa de la multitud de tus contrataciones se ensoberbeció tu corazón. Entonces, siempre que estamos ejerciendo el servicio al Señor, tenemos que tener mucha humildad, mucho cuidado y orar para poder tener humildad y no creernos más de lo que corresponde, y eso justamente traernos problemas de luego no poder seguir a la persona que Dios nos pone para guiarnos, para orientarnos y para capacitarnos, así como hizo Moisés con el pueblo, y así como luego el pueblo tenía que seguirlo a Yoshua. Y la cuestión es para que toda la congregación de los hijos de Israel, que lo escuche, lo considere, no. Dice, le obedezca. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Sí? Entonces,
cuando hay un líder espiritual que Hashem lo ha formado, que a su vez ha obedecido, que ha estado bajo sujeción. Ustedes van a ver la vida de Yoshua, una vida impecable en sujeción a Moisés. Es decir, no estaba poniendo Moisés a un improvisado, era una persona que ejercía autoridad porque él mismo estaba bajo autoridad, ¿sí? Una de las características que tenía Yoshua era que era un joven militar, era un líder principal militar, y aún teniendo esa fuerza de joven, esa fuerza militar, todos esos conocimientos de tácticas de guerra, muchos que lo seguían también, siempre él supo sujetarse a Moisés, y por eso fue el elegido por Dios, porque la autoridad no es una cosa que directamente se compra o que se gana con talento. Nunca la autoridad se gana ni con talento ni con capacidades, la autoridad se delega por sujeción. Esto es siempre visto en la Torá una y otra vez. Entonces, la sucesión esta fue para que el pueblo obedeciera a Yoshua y para que le fuera bien. Entonces, repasamos algunos de los puntos. Imposición de manos, que vean que hay una cercanía, hay una protección sobre aquel líder que se está formando, ¿sí? Personas que tengan ruaj, que el líder que lo está formando, no tenga que estar todo el tiempo empujándolo, ¿sí? A veces pensamos que nuestros líderes nos tienen que estar empujando, nos tienen que estar tirando hacia adelante, pero nos corresponde a nosotros. Este muchacho tenía ruach, ¿sí? Había espíritu sobre él, hubo una preparación sacerdotal, un tiempo de oración. Moisés oraba por él antes de hablarle la palabra, hubo un reconocimiento público, ¿sí? Hubo un respaldo también, sabían que el pueblo sabía que si se alzaba contra Yoshua, también se estaba alzando contra Moisés y contra Dios, de manera que ya este joven Yoshua comenzaba a ejercer sus primeras prácticas de liderazgo con el respaldo de Moisés, que lo había sabido formar en sabiduría. Que podamos tener en cuenta estos dos grandes puntos de esta parashá. Primero, que la fe dignifica, nunca degrada, siempre potencia. La fe en un Creador nos está recordando que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y como tales podemos aspirar a una vida de bendición, de paz, de crecimiento, porque somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Y en segundo lugar, siempre preguntarnos cómo estamos formando a esas personas que luego serán las que nos sucederán en el ministerio, en el servicio, en la adoración y en la administración de las cosas santas. Que podamos ser personas que forman a otros, que oran por los otros y que encomiendan ese nuevo líder que está creciendo siempre a las manos de Hashem, el que nos ha guiado hasta este día. Que Dios les bendiga.